se apagó la voz más importante de Hispanoamérica. Maestro de maestros, presentador de televisión, locutor de Venevisión por más de 55 años como su voz oficial. Me inicio en el canal como animador en un programa que se llamó Ritmo de Juventud. Y luego de Nuestra Casa TV. Primer lugar de sintonía nacional. Presentador del espacio Biografías. Prepárate para una hora de pura emoción con nuestro programa. Innumerables premios nacionales e internacionales avalan su trayectoria. Honor a quien honor merece. Como el mejor y más destacado locutor y animador de nuestro país, que además trascendió nuestras fronteras. Padre ejemplar. Mi familia es excepcional. Amado por sus hijos y nietos. Abuelito, te amo muchísimo. Gracias por enseñarme a manejar bicicleta, por enseñarme inglés, por estar conmigo siempre y por creer siempre en mí. Te amo mucho. Digno representante que enalteció los valores familiares de unión, respeto, solidaridad y empatía. Pilar de roble de la familia Vallenilla. Somos muchos los que te amamos, los que te apreciamos, los que te queremos, los que te admiramos. Tantos años entregando tu profesionalismo, tu ser. Has sido buen padre, buen amigo, buen profesional, buen hijo de la patria. Te amo mucho. Es un buen tipo, mi viejo. TVS les hace llegar las más sentidas palabras de condolencias a sus seres queridos y amigos. Dios les dé la fortaleza que necesitan. El amor deja un recuerdo que jamás nadie podrá borrar. Que en paz descanse Winston Vallenilla Carrelló, el maestro de la televisión en nuestro país e Hispanoamérica. Bienvenida toda Venezuela a nuestro programa En la Balanza, recibiendo el año con esta noticia que nos afectó a todos en esta familia de TVs y particularmente en este equipo de producción. Desde aquí queremos darle un gran abrazo al diputado Winston Vallenilla, a su esposa, la señora Marlene de Andrade, presidenta de este canal, a su hermana Wina, a sus otros hermanos, a toda la familia, porque sabemos que está pasando por un duro momento, porque no se trata de cualquier pérdida, sino de la pérdida de un gran hombre, un gran artista, un gran padre, un hombre lleno de valores, y que todo este equipo de producción lo recuerda y tiene cualquier cantidad de anécdotas para mantener vivo el legado del señor Winston Vallenilla Carrelló. Un abrazo para ustedes, un abrazo para toda la familia. Comenzamos entonces ya hoy con nuestro programa En la Balanza, el primer programa del 2024, y estaremos compartiendo en este momento con un gran amigo, un filósofo, abogado reconocido. Estamos hablando del doctor Fernando Rivero. Bienvenido, Fernando, a nuestro programa. Gracias por la invitación. Pues nada, qué mejor que un filósofo y un abogado para hacer el análisis de lo que significó el 2023 y de cara al 2024, cuáles son las expectativas, los retos que tenemos como revolución, que tenemos como Estado. Ya el presidente Nicolás Maduro ayer en el informe anual ante la Asamblea Nacional y ante todo el pueblo de Venezuela dio algunos elementos, 7 objetivos extraordinarios para desarrollar en todo lo que va de año e hizo énfasis en algunos puntos relacionados con seguir la lucha por mejorar la economía, hacer todo lo posible y todo lo que tengamos en la mano para garantizar la seguridad plena, garantizar la soberanía plena, garantizar lo social, lo político, garantizar también lo ecológico. O sea, hay una cantidad de elementos que habló el presidente Nicolás Maduro. Cuéntame un poco de ese informe anual, de ese mensaje de la Nación. Bueno, creo que es importante puntualizar que esta memoria y cuenta 2023 se da en un contexto donde nos aproximamos a una gran encrucijada que va a vivir el país, un momento de definiciones político-electorales. Es importante señalar también que se da en el marco, digamos, de una mejoría de la economía. Venimos de un momento muy duro,
donde el pueblo venezolano sufrió, padeció, digamos, las consecuencias de las agresiones, también los errores que hemos cometido, esto hay que reconocerlo, y el presidente ha colocado precisamente el punto sobre esos elementos y ha dicho no basta contentarnos con lo logrado hasta ahora, pero tampoco debemos retroceder. Esto es un exhorto autocrítico para mejorar la gestión de gobierno, para atender los grandes problemas urgentes e impostergables de nuestro pueblo, y eso pasa, por supuesto, por algunas medidas económicas. El presidente también señaló algunos de los logros que se han alcanzado en materia económica y habló de el ingreso indexado para que la clase trabajadora tenga una mejor calidad de vida. Desde luego, ante un conjunto de demandas crecientes, importantes que tiene nuestro pueblo, este incremento que ha dicho el presidente es progresivo, digamos, pareciera que anima la esperanza al tiempo que nuestro pueblo, por supuesto, espera mucho más de la política económica del gobierno. Y es así porque, bueno, tuvimos, digamos, una primera parte de la revolución bolivariana donde logramos grandes cosas y lamentablemente luego del año 2015, todo lo que fue el decreto Obama, luego la imposición de las medidas coercitivas unilaterales. Y una Asamblea Nacional opositora. Claro, todo eso destruyó la política social que había logrado grandes frutos. Entonces creo que nuestro pueblo está a la expectativa, nuestro pueblo reclama, digamos, mejorar lo que haya que mejorar y con ese clamor el presidente Maduro se ha colocado a tono. Ciertamente, Fernando, hay elementos que no pueden disociarse de lo que ha vivido Venezuela en los últimos 7, 8 años. Estamos hablando de un bloqueo criminal, estamos hablando que el bloqueo estaba dirigido sobre todo a la administración pública, porque si el Estado traía el 98% de las divisas del país por toda la actividad, no solo petrolera, sino otras actividades, estamos hablando de que al golpearlo a él, al golpear al Estado, golpeamos el 98% del ingreso para pagar salarios y para pagar servicios. O sea, venimos realmente levantándonos de un momento muy difícil. ¿Cómo tú ves esa, digamos, cómo haces tú esa lectura de que en 7 años podamos haber de alguna manera generado victorias contra el bloqueo? Instituciones internacionales, por ejemplo, entre otras la CEPAL ha dicho que Venezuela ha crecido por encima, su crecimiento económico está por encima de la media de los países de América Latina y del Caribe. Esto es alentador, esto da cuenta del esfuerzo que se ha realizado. Repito, venimos de momentos muy duros, 2016, 17, 18, donde hubo no solamente grandes dificultades económico-sociales, sino que el país también se puso casi al borde de la guerra en el plan macabro diseñado por la Casa Blanca y que implementaron acá algunos actores radicales de oposición. Entonces creo que esto que hemos visto el día de ayer, los números, lo que ha reconocido la CEPAL es importantísimo. El país espera, por supuesto, profundizar en materia económica. El país reconoce la necesidad de mantener la paz y el pueblo venezolano ha visto este mensaje, digamos, con gran expectativa, a la espera, por supuesto, de que las grandes misiones que ayer se anunciaban, por una parte, una destinada a alcanzar mayores niveles de igualdad y justicia social y la otra destinada hacia el sector de la juventud, refuercen la política social del gobierno y que esto tenga, digamos, una traducción concreta en mejor calidad de vida de nuestro pueblo. Creo que ese es el anhelo de las grandes mayorías y además me parece que hay una situación internacional mucho más favorable que también es el fruto, pues, de una diplomacia que ha logrado romper el cerco político diplomático en el mundo y ha posicionado al gobierno bolivariano. Ya hoy, por ejemplo, no se discute sobre la legitimidad o no del presidente Maduro. Eso ha quedado atrás. Y derrotamos además la política de máxima presión que inició el presidente Donald Trump. Eso ha sido derrotado y eso permite, por supuesto, que vengan nuevas inversiones, que se desarrollen los cambios que ha planteado el gobierno nacional en sus diferentes niveles. Yo recuerdo en el 2018 cuando el presidente anunció una subida de salario que era importante. No sé si te acuerdas, agosto de 2018, tú eras constituyente en ese momento, estaba viva la Asamblea Nacional Constituyente del 2017. Yo recuerdo que la calle que estaba desolada, después de los anuncios, durante las primera y segunda semanas, luego de que se hiciera efectivo la subida del ingreso salarial, la gente estaba en la calle celebrando, pero no faltó tiempo para que inmediatamente empezara
a recrudecer la guerra económica con el tema del sobreprecio. Eso se ha logrado controlar y se ha logrado además diseñar un mecanismo que de alguna manera proteja el salario del trabajador. Por supuesto hay muchas cosas que hacer todavía, pero que lo vaya protegiendo de esta infame guerra contra los trabajadores, porque la guerra está encaminada a los trabajadores. Sí, en la doctrina militar estadounidense se han trazado no solamente contra el pueblo de Venezuela, eso ocurre en Palestina, ocurre contra el pueblo yemení, contra diferentes pueblos del mundo que resisten. Ellos se han trazado conquistar mentes y corazones y para ello tratan de explotar al máximo las emociones, doblegar a través de medidas económicas que arrebaten el derecho a la educación, vivienda, salud, etcétera, y eso ha ocurrido contra Venezuela. En este momento hemos logrado salir de la hiperinflación de aquellos años donde los precios aumentaban día tras día. Hemos logrado también el abastecimiento pleno. Yo creo que esos son elementos importantes porque recordemos que en los años más duros que vivimos en el pasado reciente, bueno, lamentablemente algunos productos desaparecieron de los anaqueles. Hoy eso se ha solucionado. Falta mucho por hacer, desde luego que sí, y para ello es necesario cambiar todo lo que haya que cambiar. Por ello el presidente Maduro ha planteado, y esto yo creo que también es digno de destacar, ha planteado la lucha contra la indolencia, que la gestión pública se ponga de cara a las necesidades de las grandes mayorías, que los alcaldes, gobernadores, los ministros, etcétera, se coloquen en sintonía con las demandas de nuestro pueblo. Así es. Yo quisiera pedir un video porque el presidente ayer hizo anuncios efectivos sobre el tema del ingreso salarial. Yo voy a pedir al director del video, el presidente justo cuando está dando el anuncio que pues, esperaba también Venezuela este nuevo empuje salarial para todos los trabajadores y trabajadoras. Vamos y lo pensé muy bien. Y el 1 de mayo le dije a los trabajadores y trabajadoras, vamos a elevar el ingreso mínimo integral y lo vamos a indexar. Y creé el bono de guerra económica indexado de $40, indexado, el equivalente a $40. Y subí el cestatique a $30 indexado. Recuerden ustedes, bueno, cómo se deterioró el salario por falta de ingreso. Uno de los golpes más grandes que han dado, que ellos pretenden reivindicar. El Capriles, que llamó a sanciones y ahora sale que él es el gran defensor del salario. La falsa y traidora izquierda, entre comillas. Y nosotros pariendo recursos. Y creamos un mecanismo que ha demostrado ser exitoso, que ha demostrado su pertinencia y que ha demostrado que lo podemos sostener en el tiempo. El ingreso mínimo integral indexado, conocido por sus siglas, el IMI. El ingreso mínimo integral indexado. Y pasamos de un ingreso en el primer cuatrimestre de 2023 integrado de $15, el ingreso mínimo estoy hablando, de $15, el ingreso mínimo integrado, con el bono de guerra económica y el cestatique indexado a $40 el equivalente, y el $30 pasamos a $70 y lo sostuvimos. Y fue un éxito total. Eso fue hace 9 meses. Habiendo comprobado que funciona, he decidido dar el paso de subir de $70 el ingreso mínimo integral indexado de los trabajadores a $100 el ingreso mínimo integral de los trabajadores a partir del 1 de febrero. Así que aumentaría el bono de guerra económica a $70 indexado y el cestatique a $30 indexado. Bueno, ahí escuchamos cuál sería el ingreso mínimo integral indexado para ir avanzando
en esta lucha contra la guerra económica, en esta lucha que afecta sobre todo a los trabajadores y las trabajadoras, especialmente la administración pública, que fue el sector, digamos, más golpeado por las medidas coercitivas. Nos vamos a un corte y seguimos con el doctor Fernando Rivero. Continuamos en la balanza con nuestro invitado de hoy, el doctor Fernando Rivero, filósofo, abogado, magíster en filosofía de la guerra, asesor del Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Hay varios puntos entre los objetivos. El presidente ayer en su informe anual a la Nación hablaba de 7 objetivos que se estaban planteando. Varios de ellos quisiera conversarlos contigo porque tratan de temas que tú abordas extraordinariamente. Uno es el tema de la soberanía integral, de profundizar en la doctrina bolivariana, que sería el segundo objetivo que está planteando el presidente. ¿Qué resaltas tú de todo el trabajo que tuvimos el año pasado en relación a concientizar sobre el proyecto histórico de Bolívar, que el proyecto histórico de Bolívar además trae consigo el hecho de que la Guayana Esequiba sea venezolana y que muchos niños y jóvenes comiencen a conocer en mayor profundidad la doctrina que nos hace nación? La independencia y la integridad territorial es un elemento central en un momento cuando los poderosos del mundo se han trazado, para el caso de Venezuela, desmembrar el Estado-Nación. Recordemos, y quiero citar un caso en Asia Occidental, Yemen, un país que está segmentado en la práctica, que está balcanizado, lo propio podemos decir de Yugoslavia en los años 90, lo que aconteció en Irak desde el inicio de la intervención militar del 2003 hasta hoy. En fin, contra Venezuela hay todo un plan que está orientado no solamente al saqueo de los recursos naturales, sino también a acabar con el Estado-Nación. Esta política, aunada a la necesidad de relanzar el liderazgo de la revolución bolivariana en un momento donde emerge con fuerza una alternativa frente a la hegemonía estadounidense, yo creo que todo eso es de gran importancia porque el desarrollo nacional requiere una nueva condiciones internacionales, requiere un conjunto de alianzas, no solamente en todo el mundo, sino particularmente en la América Latina y el Caribe. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el mapa de Venezuela y lo insertamos, o lo relacionamos, mejor dicho, con las bases militares estadounidenses, nosotros vemos que hay un despliegue militar contra el país, así como también en la región lo hay contra Cuba, lo hay contra Nicaragua, por parte de los Estados Unidos. Entonces eso nos obliga a tener una diplomacia mucho más versátil, a lograr acuerdos de integración, y por ello el presidente Maduro hablaba en el marco del relanzamiento del liderazgo de Venezuela en el escenario internacional, la necesidad de fortalecer la CELAC y fortalecer, digamos, revitalizar, mejor dicho, UNASUR, pero también nos hablaba de la necesidad de recuperar el espíritu de Junín y Ayacucho, y para mí eso no es solamente un recurso literario o algo que tenga que ver exclusivamente con el aniversario de esas dos batallas que se cumplen sus 200 años en este año 2024, sino que tiene que ver también con la necesidad de la unidad de los pueblos, la unidad frente al imperialismo, que fue lo que ocurrió en Junín, que fue lo que ocurrió en Ayacucho. Se derrotó en aquel entonces a una potencia colonial a partir de la unidad de los pueblos, y eso sigue estando hoy, digamos, sobre el tapete, porque los países del sur requieren unas políticas de desarrollo compartidas, requieren unidad de criterios frente a los retos que son comunes. Hay un elemento, ciertamente es importante destacar que para lograr todo esto se requiere del apoyo de toda Venezuela. Es decir, cómo incorporar a estos sectores que se han apartado de la doctrina bolivariana, que no solo se han apartado, le han dado la espalda, incluso han intentado destruirla como doctrina bolivariana, perdiendo de vista que este es un proyecto histórico, que somos una nación privilegiada porque nacemos de una lucha independentista, que no solo lucha de independencia, sino con unos pensadores que permitieron vislumbrar más allá de la independencia. Estamos hablando de precursores del derecho internacional humanitario, del derecho internacional, de las ciencias políticas, de las teorías políticas más avanzadas. ¿Cómo haremos nosotros para convencer a los no convencidos? Fíjate, yo creo que hay que diferenciar, están los enemigos
del país, los enemigos, que aunque hayan nacido en territorio venezolano, lamentablemente están contra los intereses de nuestro pueblo y al servicio de las grandes transnacionales. Pero hay otra gran mayoría que hoy espera mucho más de nosotros, espera mucho más de la revolución bolivariana. Por ello, creo que la revolución tiene que ser sinónimo de esperanza, tiene que traducirse todas sus políticas públicas en solución a los problemas más inmediatos, los problemas más urgentes de la población. Estamos hablando de un país donde comprar un cartón de huevo vale $5, un kilo de carne pulpa negra vale 6,5, un pasaje te lo cobra el camionetero, por lo menos acá en Caracas, en 15 bolívares aproximadamente. Todo depende de la voluntad del camionetero. Entonces, frente a eso, necesitamos políticas concretas y creo que eso es precisamente lo que está planteando el presidente Maduro. Cómo adelantar los cambios, cómo crear un sistema de seguridad social que sea mucho más abarcante, mucho más profundo, que logre sanar, digamos, las debilidades que se han venido suscitando como consecuencia de las agresiones. Yo creo que en ese sentido convencemos en la misma medida que predicamos con el ejemplo, que colocamos, digamos, una mayor coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Por ello, la gestión de los alcaldes, gobernadores, del Ejecutivo Nacional, en este 2024 juega un papel fundamental para no retroceder, porque en la misma medida que el país siga avanzando en la solución a los grandes problemas, los enemigos de Venezuela van a tratar de que volvamos, digamos, a los años más duros, es decir, que fracasemos en materia económica, que saboteemos. Y yo le podría ahorita preguntar a cualquier usuario de TV, ¿a quién le conviene que haya más problemas económicos? ¿Le conviene eso al gobierno bolivariano? Yo creo que no. Es obvio que le conviene a los enemigos del gobierno y del país. Por ello, sabotean todo el esfuerzo que hace el gobierno en materia de política cambiaria, en materia de producción nacional, en materia de comercialización de bienes y servicios que se generan en el país. Ciertamente, Fernando, ha sido, digamos que, muy difícil las etapas que hemos vivido. El presidente hablaba y graficaba lo que ha significado este último año, esta última etapa que incluye este año que está corriendo. Es decir, la etapa de poder llegar a la cima, llegar al no retorno en cuanto a lograr la estabilidad económica, en cuanto a lograr también la concientización sobre el proyecto histórico de Bolívar traído por el comandante Chávez a este siglo y que permitió que muchos de nosotros y nosotras estemos caminando en función de continuar el proyecto bolivariano. Él hablaba de ese momento en que tú tienes mucho rato escalando y ya estás llegando a la cima, pero estás muy agotado. Pero sabes que queda poco para dar una primera victoria contundente para lograr la estabilidad. ¿Cómo tú haces la lectura de ese mensaje del presidente? El libertador Simón Bolívar en su momento señaló: Dios concede la victoria a la constancia. Creo que el pueblo venezolano ha hecho un gran sacrificio, un enorme esfuerzo por enfrentar la situación, se ha mantenido leal a lo que soñamos con Chávez, a lo que hoy desarrollamos como parte del ideario bolivariano. Hoy nadie apuesta, las grandes mayorías nacionales, quiero decir, no apuestan a la guerra, no apuestan a una salida violenta. Por el contrario, todo el mundo espera y aspira a que el gobierno bolivariano logre solucionar los problemas vitales para la población. En ese sentido, lo que nos queda en este 2024 es redoblar esfuerzos, es tratar de que la esperanza no perezca ante una situación que indudablemente ha sido muy fuerte, que indudablemente ha dejado secuelas muy negativas en la vida de todos nosotros. Por ello yo creo que el llamado que hace el presidente Maduro es a no abandonar los sueños, a no abandonar la esperanza y por el contrario, fortalecer la esperanza a partir de un esfuerzo que se traduzca, repito, en soluciones a los problemas de la gente. Yo creo que allí está la clave porque eso es lo que va a permitir de nuevo retomar el hilo con algunos sectores que ayer nos apoyaban y que hoy, como producto también, por supuesto, de la batalla de ideas, no nos acompañan. Ojo, pero hay que decir que algunos que ayer nos acompañaban y hoy no nos acompañan, sí, pero también hay un pueblo que hoy puede estar un poco descontento, inconforme, pero que no piensa
como la derecha, que no se identifica con los intereses de la Casa Blanca, pero que quiere que nosotros mejoremos. Con ese pueblo hay que colocarse en sintonía. Yo creo que eso es el llamado que hace el presidente Maduro cuando le decía, por ejemplo, a la Asamblea Nacional el día de ayer que espera las críticas y las propuestas para poder avanzar en esa dirección. Pero ciertamente el presidente siempre ha hecho un llamado a que se le señale qué está ocurriendo, porque estamos en la calle, nosotros somos los que sabemos lo que está ocurriendo en la calle, que se le haga señalamiento, que se le haga llegar informes, para que él pueda de alguna manera estar muy clarito de qué es lo que está pensando la comunidad, qué es lo que está pensando las comunas, qué esperanzas tienen, qué sueños tienen, qué proyectos tienen. Y pues nada, yo creo que el aporte en ese sentido tiene que ser contundente para apoyar al presidente Nicolás Maduro como jefe de Estado a continuar en las políticas que sean asertivas en relación a proteger al pueblo cada día más, porque ciertamente el bloqueo, y no solo el bloqueo, o sea, todo lo que implicó esta guerra multidimensional ha afectado la estabilidad emocional, ha afectado la estabilidad económica, ha afectado a las familias, el propio presidente lo decía, y lo hemos dicho aquí en este programa, o sea, nos duele los que se fueron, producto no solamente de, digamos que del problema económico, sino de la guerra psicológica, que le hicieron creer que afuera iban a tener una situación mejor y no fue así. Encontraron situaciones difíciles, encontraron algunas enfermedades, hasta muerte en otros países y sus familias aquí rotas por producto de esta guerra económica. O sea, digamos que no ha sido fácil. Yo creo que también la crítica va acompañada de la solidaridad porque el presidente no la ha tenido fácil. El presidente Nicolás Maduro ha hecho esfuerzos sobrehumanos, todo el equipo de gobierno, en lograr estabilizar el país, en lograr primero la paz, que era importante, en lograr estabilizar Venezuela dentro de la comunidad internacional. Estábamos siendo desconocidos como Estado-nación. Y luego seguir avanzando para que vuelvan los venezolanos, para que vuelva la inversión, para que además se alimente la conciencia del proyecto histórico. Eso no es cualquier cosa. No, desde luego que no. Recordemos que en nuestra revolución, en el Proyecto Nacional Simón Bolívar, levanta toda una concepción de carácter antisistémico. Pero además hay que decirlo, en otras latitudes, lamentablemente algunos pueblos han sido traicionados, o bien porque abandonan el camino de las grandes transformaciones que anhelan esos países, o bien porque abandonan el país y le entregan el gobierno a potencias extranjeras. Eso ha ocurrido. En el caso de Venezuela, si algo debemos destacar, es la voluntad antiimperialista que ha tenido nuestro gobierno, la valentía a toda prueba. Recordemos que se habló inclusive de una intervención militar durante el gobierno de Donald Trump. Hubo operaciones que quedaron en evidencia porque fueron capturados militares estadounidenses que participaron de esas operaciones militares contra el país. Me refiero, entre otras, a la Operación Gedeón. Eso, por supuesto, que da cuenta del esfuerzo, de la valentía que tiene nuestro gobierno bolivariano y el pueblo de Venezuela. Ahora bien, de cara al 2030, de cara a los compromisos en un mundo convulso, es necesario unir todo lo susceptible de ser unido. Por ello es que hay que llegar a otros sectores de los intelectuales, de los artistas, los deportistas, las fuerzas vivas del país. Y ellos reclaman, por supuesto, atender a la crítica, atender a la autocrítica, que es lo que ha dicho el presidente Maduro, es lo que ha planteado, por ejemplo, el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, escuchar la voz de nuestro pueblo para poder hilar junto a la gente la solución a los problemas, las soluciones a los temas que tenemos candentes en la administración pública. Nos vamos a tener un corte, pero antes de eso hay que decir algo, que no solamente depende del presidente y del equipo de gobierno, depende de quienes están encargados en ese camino de hacer posible que se ejecuten las cosas. Ese es el llamado que hacemos aquí, a ser sumamente diligentes en el servicio al que lo necesita, en el servicio a nuestro pueblo, ser mucho más contundentes en la solidaridad, ser mucho más eficientes en el manejo de los recursos. Y eso depende de un gran número de personas que están entre el presidente y el pueblo que está reclamando en algún momento atención a ciertas situaciones. Entonces vamos a un corte y seguimos hablando con el filósofo y abogado Fernando Rivero.
Continuamos en La Balanza con nuestro invitado especial de hoy, el filósofo y abogado Fernando Rivero, magíster en filosofía de la guerra. Interesante maestría, además en Venezuela, que hemos vivido una guerra multiforme que nos permitió además adentrarnos en estas teorías de la guerra que fueron aplicadas. Cuéntame un poco qué hiciste tú de la tesis. Mira, yo trabajé la doctrina militar de los Estados Unidos en el periodo de la globalización neoliberal y la guerra de resistencia. En otras palabras, desde la filosofía política, tratar de aportar al debate para enfrentar las concepciones de guerra que hoy, digamos, nacen desde los Estados Unidos, desde sus escuelas militares, particularmente desde el Pentágono, que, digamos, pasa, entre otras cosas, por la disputa del sentido común, por la disputa de la manera de entender la vida, cómo comprendemos las relaciones humanas, cómo comprendemos, en otras palabras, el modelo de convivencia actual. Ellos plantean, por supuesto, detrás de todos los planes militares, detrás de todo su esfuerzo, una manera de entender las relaciones humanas, que es en función de la consecución de ganancias. Y nosotros, por otra parte, colocamos el acento en la vida. Entonces, bueno, un poco esos temas los trabajé allí, que no es otra cosa sino un intento por aportar a la discusión de una Venezuela que se resiste y que va a defender su soberanía hasta el final. Nosotros que estamos en resistencia contra las medidas coercitivas y contra las múltiples agresiones que ha sufrido el Estado venezolano, primero con el comandante Chávez y luego con el presidente Nicolás Maduro, todas dirigidas al pueblo, tratando de arrodillarlo para que cambie de opinión respecto a cuál es el modelo de gobierno que necesita la nación. El modelo de gobierno que necesita de la nación está claro, está dentro del proyecto de Bolívar, está en la Constitución y no hay manera de que nosotros tendamos a cambiar nada de lo que allí está. Ahora bien, en esa resistencia hay un elemento que nos une a otras resistencias, que es la solidaridad. Y el presidente ayer en su informe anual también hablaba de algo que ha sido contundente. Independientemente de la situación tan difícil que hemos vivido, no podemos perder ni la humildad, ni la solidaridad, ni la conciencia como pueblo que se une a otro en la misma lucha. Estamos hablando del caso de Palestina, que ha sido una bandera también en esta ventana en La Balanza, ha sido una ventana para la denuncia sobre lo que ha ocurrido en Palestina desde que iniciamos este programa y particularmente en los últimos meses en los que hay más de 8.000 asesinados, de los cuales la mayoría son niños y niñas y mujeres. Estamos hablando de que el Estado venezolano, representado por el presidente, se compromete a seguir levantando la bandera de los pueblos que sufren, de los pueblos que son víctimas del autoritarismo, que son víctimas del genocidio producto de esa visión supremacista de Estados Unidos, de Israel y de algunos países de Europa. Este año es un año de importantes retos en ese sentido, porque nosotros tenemos que lograr que se pare el genocidio. ¿Qué podemos hacer en Venezuela? Porque el presidente también está llamando a que haya movilizaciones, porque ciertamente en Venezuela, aunque han habido movilizaciones en otros países que no siguen la doctrina bolivariana, que es profundamente solidaria, pues arropan en el tema de las movilizaciones por Palestina. Sí, bueno, Palestina hoy es una causa de la humanidad contra Palestina, contra su pueblo. No solamente se le intenta, como ha ocurrido ya durante todo el siglo XX, arrebatar la independencia, acabar con la integridad territorial, se está planteando un verdadero genocidio, un exterminio, una limpieza étnica que lamentablemente tiene el apoyo de algunas potencias occidentales, entre otras Estados Unidos, Reino Unido y por supuesto también otras potencias como Alemania y Francia que no hacen nada para evitar que esto ocurra, pero la situación de Asia Occidental es realmente complicada. Vemos lo que está ocurriendo en Yemen, el ataque terrorista recientemente perpetrado contra Irán, Irak, un país fragmentado como fruto de las intervenciones militares de las potencias occidentales. Hemos visto también lamentablemente lo que ha ocurrido en el Líbano, ataques permanentes, una guerra inoculada contra Siria. Todo ello nos invita no solamente a una reflexión y a adoptar mecanismos de solidaridad como los que planteó el presidente Maduro, sino al mismo tiempo a crear un movimiento, un gran movimiento en términos de opinión pública que contribuya
a cambiar la correlación de fuerzas y de clase en el mundo. Más allá de los gobiernos, si bien es cierto que es muy importante el llamado que hace el presidente Maduro, también el presidente Maduro está convocando a nuestro pueblo para que entre los pueblos haya mecanismos de solidaridad militante, haya un esfuerzo compartido con objetivos comunes para cambiar la correlación de fuerzas en el mundo. Palestina sola no puede, Venezuela sola no puede. Los pueblos del mundo tienen que unirse porque en un momento donde la globalización del capital es una realidad, la causa de los pueblos tiene que amalgamarse en función de la vida, la preservación de la paz y la autodeterminación de los pueblos. Ciertamente el presidente Nicolás Maduro, como todo revolucionario, plantea el liderazgo para transformar el mundo. O sea, estamos hablando de que no se trata solo de mejorar temas que son fundamentales y que son necesarios, como los servicios, como digamos la vialidad, etcétera, etcétera. Estamos hablando de la responsabilidad que tenemos de transformar el mundo y que a veces hacemos poco por lograr esa transformación. Yo creo que esta oportunidad de la misión Venezuela Joven, esta misión dedicada a los jóvenes, debe ser una oportunidad extraordinaria para no solamente el tema apoyar los emprendimientos, apoyar a los jóvenes, sino también para formar el talento y el talante revolucionario para transformar el mundo. O sea, nosotros no podemos quedarnos en nuestra frontera. Definitivamente el revolucionario tiene que soñar con algo muy grande, que es cambiar la realidad mundial que está avasallando a tres cuartas partes de la población y que está asesinando a 3/4 partes de la población. O sea, ¿qué vamos a hacer? Creo que allí la clave está, uno, en los anales de nuestra historia. Bolívar en el siglo XIX, Hugo Chávez, ahora lo refrenda el presidente Maduro. El gran planteamiento no es otra cosa que replantear, digamos, repensar, impugnar el sentido de la vida. Hoy, cuando el presidente Maduro acaba de anunciar una nueva misión destinada a la juventud, yo creo que allí está el caldo de cultivo para las grandes transformaciones que demanda no solamente la región, sino el mundo entero. Ahora, pudiera parecer desde otras latitudes que, bueno, los venezolanos tienen algo de chauvinismo, mira, se están trazando cosas ilusorias. No, lo hemos demostrado en la historia. El ejército libertador, comandado por Bolívar, liberó Colombia, en Pantano de Vargas y Boyacá, en Bomboné y Pichincha, Ecuador, luego los territorios de Bolivia y Perú, en Junín y Ayacucho. Bolívar proyectó la liberación de Puerto Rico, Cuba y las Filipinas, dejó para la posteridad, digamos, herramientas, tú señalabas algunas en materia del derecho internacional público, el derecho internacional humanitario. Bolívar se planteó la unidad de los pueblos en el Congreso Anfictiónico de Panamá, pensó un nuevo mundo, una nueva manera de entender la política internacional. Hoy muchas de esas ideas siguen vigentes. Hoy en el Proyecto Nacional Simón Bolívar encontramos las claves para la construcción de un nuevo modelo de convivencia que nos permita superar los flagelos que nos deja el orden existente. Y uno de ellos, la FAO 2022, rapidito, Olga, te comento, dice en su informe de inseguridad alimentaria que 828 millones de seres humanos padecen hambre. Cuando nosotros vemos esa cifra aterradora, mientras, por ejemplo, algunas personas concentran grandes riquezas en el mundo, eso nos da cuenta de los grandes cambios que se deben hacer. Cuando nosotros vemos la inversión militar que hacen países como los que pertenecen a la OTAN, y por otro lado, vemos que en África, por ejemplo, 700 millones de seres humanos, desde esta fecha hasta el 2030, se proyecta que se vayan de África porque no tienen acceso al agua potable. Bueno, eso da cuenta de un modelo que es profundamente injusto, de un orden internacional que debe ser cambiado. Y esta cifra no la digo yo, la de África, eso lo plantea la Organización de Naciones Unidas. Entonces digamos que hay grandes problemas que reclaman la corresponsabilidad de los ciudadanos del mundo, y Venezuela es un país que por vocación siempre ha sido internacionalista. Esta revolución, como lo decía el comandante Chávez, es profundamente cristiana. Eso no es excluyente de otras religiones, de la cosmovisión, sino que la incluye más bien una visión de diálogo interreligioso, de ecumenismo, de encuentro de espiritualidades. Esta revolución es profundamente espiritual y esta revolución es profundamente socialista.
y socialista y cristiana, como decía el comandante Chávez. Allá quien a lo mejor ahorita diga, pero eso es anacrónico. Sí, los conceptos son anacrónicos porque digamos que se plantean en diferentes épocas, pero en cuanto a valores, principios, objetivos, el cristianismo persigue exactamente lo mismo o casi igual que el socialismo, solo que el cristianismo con la esperanza de la otra vida, el socialismo con la esperanza de esta vida transformada. O sea, digamos que hay todo un camino que recorrer para poder asumir y que podamos convencer a otros de que si tú eres cristiano, ¿por qué no eres socialista? Si tú eres cristiano, ¿por qué no eres solidario? Si tú eres cristiano, ¿por qué eres capitalista? Si es totalmente contradictorio. Mira, fíjate, Olga, dos cosas, ¿no? El capitalismo es mucho más viejo, si vamos a un estudio de su génesis hasta ahora, que las ideas marxistas, que las tesis sobre el socialismo. Y lo otro, el Papa sobre esto se pronunció hace pocos días y decía, los marxistas y los cristianos tenemos objetivos compartidos. Y eso es así porque nos anima la lucha por la vida, nos anima la lucha por la justicia social. Y yo creo que eso es de fundamental importancia porque la revolución no es otra cosa sino un gran esfuerzo en función de la vida y eso reclama inclusión, reconocimiento del otro, intercambio permanente de ideas para lograr trabajar por los objetivos comunes que tiene que ver con la justicia social, con la igualdad. Por eso, aquel planteamiento de que más difícil es que un rico entre al reino de los cielos, que un camello pase por el ojo de la aguja, aquella prédica cristiana yo creo que hoy tiene gran vigencia y que tiene que estar presente en todo lo que hacemos. Por ello, el presidente Maduro también ha denunciado los privilegios. Por ello, el presidente Maduro ha pedido que todos los militantes de la revolución y particularmente quienes tienen cargo, prediquen con el ejemplo, porque eso es fundamental. Eso le da vitalidad al esfuerzo transformador. Eso nos permite colocarnos en sintonía con los dolores, el sentir, los anhelos, las demandas de las grandes mayorías. Cuando nosotros en Revolución llegamos al nivel de sentir honor, cuando servimos, habremos llegado digamos que a la cima de este proceso. Va a ser un reto muy grande que todos trabajemos en el honor que debe sentir el revolucionario que sirve con humildad, que sirve con compromiso, que transforma la realidad que tiene alrededor y que busca transformar la realidad del mundo. Aquí desde esta ventana, Fernando, queremos decir al presidente y a todo el pueblo de Venezuela, con nosotros cuenta para transformar el mundo, con nosotros cuenta para cambiar lo que haya que cambiar para garantizar la justicia social. Nos queda un segundo. Bueno, creo que hay que acompañar el planteamiento que hizo el presidente Maduro, no retroceder. Está negada la posibilidad de que en nuestras manos se pierda este proyecto histórico y es importantísimo, como él también lo planteó, retomar el espíritu de Junín, el espíritu de Ayacucho. La nueva batalla de Ayacucho en el siglo XXI, estoy seguro que se va a librar acá en Venezuela. De lo que nosotros hagamos depende en buena medida no solo la suerte de la región, sino también la suerte de buena parte del mundo. Lo que hoy hagamos en Venezuela será fundamental para el futuro de la humanidad. Desde el comienzo de esta revolución hemos sido faro para el mundo y lo vamos a seguir siendo y aquí queda el compromiso de que todos y todas vamos a lograr que así sea. Nos despedimos hasta el próximo martes en La Balanza. Gracias, Fernando, por habernos acompañado. Olga.